días, ¿cómo están? Vamos en este caso a continuar con el tema de morfología de la palabra, en esta oportunidad la cuarta parte. Aquí vamos a ver los sufijos, las clases de sufijos y precisamente los sufijos significativos de sustantivos. Sufijos. Estos morfemas son aquellos que van después del lexema. Por ejemplo, seguridad. Esta palabra está estructurada con un lexema segur y un sufijo y un solo sufijo que es idad. Sin embargo, no siempre es así, porque hay palabras que pueden contemplar más de un sufijo. Por ejemplo, bailarines. Está el sufijo ar, el sufijo in y el sufijo es. Todos ellos están presos al lexema bail. ¿En qué palabras aparecen los sufijos? Ellos van presos o trabados en sustantivos, por ejemplo, riqueza, en los adjetivos, por ejemplo, cariñoso, en los verbos, por ejemplo, bailaba, en los adverbios, por ejemplo, dulcemente, en algunos pronombres, por ejemplo, nosotras, y algunos artículos, como el caso de los. Clases de sufijo. Se reconocen 4 clases de sufijos formadores de palabras: los significativos, los apreciativos, raíces y los flexivos. Sufijos significativos son morfemas afijos que sirven para formar palabras derivadas. Por esta razón, algunos estudiosos del lenguaje los llaman sufijos derivativos. Características. Estos sufijos no solo le dan un significado a la palabra que los conlleva, sino que también contribuyen para que se identifique su categoría gramatical, es decir, su clase de palabra a la que pertenece, y a nivel ortográfico nos indican cómo se escribe. ¿En qué clase de palabras aparecen los sufijos significativos? Estos sufijos aparecen en los sustantivos, adjetivos y verbos, en infinitivo, en participio y en gerundio, y en una clase de adverbios. A continuación presentaremos los sufijos significativos. Todos ellos han sido tomados del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 1992. Sufijos significativos de sustantivos. Age. Forma sustantivos, en unos casos significa acción, aprendizaje, en otros significa conjunto, por ejemplo, plumaje. Hambre. Forma sustantivos que significan abundancia, por ejemplo, enjambre. Ansa. Forma sustantivos que derivan de verbos, en unos casos indica acción-efecto, por ejemplo, venganza, y en otros señala cualidad, por ejemplo, esperanza. Aso. Forma sustantivos, en su mayoría derivados de otros sustantivos. Expresa golpe, por ejemplo, puñetazo. En cambio, en forma femenina, asa generalmente connota un valor aumentativo, a veces con sentido despectivo. Por ejemplo, ocaza. Ción. Formas sustantivos que derivan de verbos. Presentan las variantes acción, isión, oción, usión, según que el verbo de donde deriva sea de la primera, segunda o tercera conjugación. En unos casos expresa acción, por ejemplo, devolución, en otros objetos, por ejemplo, habitación. Dad. Forma sustantivos abstractos derivados de adjetivos. Presenta las variantes edad y dad. Significa cualidad. Por ejemplo, prosperidad. Dura. Forma sustantivos derivados de verbos. Presenta las variantes adura, edura y dura, según que el verbo base sea de la primera, segunda, tercera conjugación. Significa acción o efecto. Por ejemplo, picadura. En otros casos, objeto. Por ejemplo, hendidura. Ia. Forma sustantivos femeninos generalmente abstractos. Por ejemplo, eficacia. Aparece también en nombres propios de personas, de ciudades, territorios y naciones. Alemania. Ia. Forma sustantivos derivados de adjetivos o de
Sustantivos. Los derivados de adjetivos indican estado de ánimo, por ejemplo, alegría. Los derivados de sustantivos expresan en general el lugar donde se ejerce, por ejemplo, librería. Io. Forma sustantivos con el significado conjunto, por ejemplo, gentío. Ismo. Forma numerosos términos científicos, significa doctrina, escuela o movimiento, por ejemplo, capitalismo. Itis, forma sustantivo, significa inflamación, por ejemplo, dermatitis. Mento, menta. Con frecuencia forma nombres de concretos, presenta las variantes amento, emento y menta. En unos casos significa acción-efecto, por ejemplo, juramento. En otros, conjunto, por ejemplo, armamento. Miento. Forma sustantivos derivados de verbos. Presenta las variantes amiento y miento. Suele significar acción-efecto, por ejemplo, tratamiento. Ncia. Forma sustantivos femeninos abstractos de significado muy variado. Presenta las variantes ansia, encia. En su mayoría significa cualidad, por ejemplo, lactancia. O a. Forma sustantivos que designan planta o sus frutos, por ejemplo, banano, banana. Oma, forma sustantivo. La patología lo ha tomado como nuevo sufijo con el significado de tumor o de otras alteraciones. Por ejemplo, hematoma. Ut, forma sustantivos, presenta las variantes tut y tut, significa cualidad. Por ejemplo, juventud. Umbre, forma sustantivos, presenta la variante dumbre, significa relacionado con, por ejemplo, servidumbre. Ura, forma sustantivos derivados de verbos o de adjetivos. Los derivados de verbos significan acción, por ejemplo, abreviatura. En otros casos, concretos, cosas concretas, por ejemplo, partitura. Los derivados de adjetivos denotan cualidad relacionada con la palabra de la que deriva, por ejemplo, frescura. Muy bien, hemos concluido por hoy. Les agradezco mucho la atención y hasta la próxima.